Radio Universidad Nacional de Catamarca presenta El lado B de la creación, un espacio conceptual e interdisciplinario. Exploramos las intersecciones más oscuras, extrañas e insólitas del arte universal. Música, literatura prohibida, cine bizarro y fenómenos paranormales, espirituales o de ufología. Con erudición, misterio, ironía y humor absurdo. Todos los viernes, desde las 17 horas, en medio de Tan lejos, tan cerca. Con la conducción, análisis y determinación de Fernando Gustavo Daud. Por la 100.7 Radio Universidad. El lado B de la creación. Bienvenidos al lado B de la creación. Les abro esta puerta chirriante y chorreante. Porque puede chorrear sangre de la puerta, ¿por qué no? A un universo de lo paralelo, a un universo de las... ¿Para quién, perdón? Bueno, puede ser paralelos y para gente inteligente también. ¿Sí? Para todos. La idea es que nos adentremos en las realidades paralelas, lo que coexiste detrás de la creación de obras literarias, obras musicales, todo aquello que son tesoros de la humanidad, ¿no es cierto?, del arte, de la cultura. Y bueno, quiero antes que nada agradecerte, Nacho querido. Por favor. Por darme este espacio chiquitito en la parte de atrás de la casa. No, qué chiquitito. Tenemos una hora por delante. Ah, es una hora que hay que llenar. Va a ser muy complicado. Estoy fuera. Yo quiero aplaudirlo. A Fernando. Estoy muy feliz. Quiero darte la bienvenida con un aplauso, mi hermano. Bienvenido, pa. ¿Cómo muchas estás? Gracias. Muy feliz estoy. Fernando Daud con nosotros, señores. Muchas gracias. He escuchado más temprano un pequeño adelanto, una introducción que hiciste de mis antecedentes. Sí, que obviamente he accedido a archivos que están resguardados. Sí, sí. Uno los desempolvamos, los sacamos de la pista de lentos de Moana. Estaban escondidos, me dijo Gustavo Quinteros, buscá ahí. Estoy seguro que muchas cosas de él quedaron ahí. Algo sabe el señor Quintero. A parecer hasta dignidad. Porque porque los reservados de Moana Disco dicen que todavía resguardan algún que otro graffiti. Bueno, eso es una sorpresa para mí, ¿ves? No sabía que quedaba dignidad en mi pasado. Y bueno, hice una excursión, golpeé por allí porque no sabía, pero había vuelto a funcionar. Entonces, bueno, me adentré y ahí estaba. Perfecto. Un libro, como si hubiera sido escrito, realmente es de antaño, obvio, claro. Pero como si hubiera sido escrito por, no sé, alguna cultura milenaria. Y de ahí saqué los datos justamente de... yo te tengo que felicitar porque ha sido un trabajo de investigación a vos y a la producción, a Gustavo Quinteros también, un trabajo de investigación exhaustivo por lo que se ve. La verdad. Pero por ahí lo que más tenemos que resaltar es las negociaciones económicas que han estado más dificultosas todavía que las de Thiago Almada para River sí. Su llegada. Pero sabemos que no hemos cerrado como Boca con Villa. No, nadie cerró como Boca con Villa, nadie. Pero yo le di instrucciones... errado, ¿no? No, por supuesto. Errado. Le di instrucciones de manera muy, muy categórica a mi representante. Sí. Le dije... ¿Esto sí, esto no? Claro, no te pongas demasiado difícil porque no tenemos otra oferta. Básicamente es lo que le dije. Y bueno, él accedió a darme la razón. Pero fruncí el ceño cuando estés escuchando. Fruncí el ceño. Él ya está preparado como para hacer un acting, ¿no es cierto? Sí, y bueno, aquí estamos. Es abogado. Es abogado. Bueno, ese es el aspecto que no te voy a perdonar que hayas develado. Lo demás, que trabajé en un circo, gracias a Dios no dijiste de qué. Sí. Lo del campeonato de besos. Ese también. Tres años consecutivos siendo el rey. Me gustó mucho ese. No sé si dijiste parrillero por ahí. No sé, una serie de tareas que yo no me acordaba incluso que las había hecho. ¿Viste? Pero excelente. ¿Viste? Sí, la verdad que ya ni. Es más, me sacaron el papel. Esos papeles de mago. Estaba escrito en papel de mago. Le prendieron fuego.
ya no tengo esos papeles conmigo. Hay cosas de uno que es mejor que desaparezcan en el tiempo. Totalmente. De todas maneras, todos nosotros vamos a desaparecer en el tiempo. Sí. ¿Sí? Eso es una realidad. Pero hay quienes tienen la habilidad de aún así ser eternos. Y me parece que es el rol que hoy empezás a cumplir aquí en la 100.7, Daud. No sé si, o sea, ¿lo decís que voy a ser eterno yo o lo que yo voy a contar? Tus acciones. Bueno, sí. Tus acciones en la historia de la radiofonía catamarqueña. La idea es que no tanto uno, sino lo que uno hace, por ahí tenga un impacto o tenga un interés lo suficientemente sólido como para que pueda tener una continuidad en el tiempo. Y algún día fantaseábamos con mis ex amigos y ex compañeros y amigos de los programas que me han precedido. Tranquilamente puede llegar a darse a la inversa. Sí. No se tendría que llamarlos para ver cuál participa de la segunda categoría, digamos, pero siempre uno tiene esa necesidad de la perpetuidad en la obra. Pues sabe que uno no va a durar para siempre, pero es como un consuelo decir, le voy a ganar un poco al universo, le voy a ganar un poco a la realidad, tal vez trascendiendo la finitud de la materia y dejando algo, ¿me entendés? Y bueno, esa es un poquito la idea de las cosas que uno hace a veces. Y hoy te tenemos acá celebrándolo nosotros con todo el equipo. Ya está Mike Zavala por acá en la operación, como siempre, Gustavo Quinteros, para abrir una puerta que sabemos que no queremos que se cierre. Y es adentrarnos en que la presentación lo enumeró muy bien, pero quiero escucharte a vos justamente con todos los temas que vas a estar abordando en este lado B. Vamos a decir primero, la introducción fue bastante clara, me parece, sobre qué se trata o queremos que se trate este bloque. La idea es contar de manera como curiosidad, como dato histórico, como lo que ustedes quieran, las historias que coexisten detrás de las historias oficiales del ámbito de la cultura, de las artes, como la música, la pintura, la literatura. Es muy probable que tengamos invitados, que corte y confección, peluquería, y todas otros menesteres que sea, pero por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar si una obra tan conocida por toda la humanidad es solamente eso que estamos escuchando, es solamente eso que estamos viendo, que estamos admirando, o tiene un mensaje escrito detrás de ella, me tiene una intención de su autor que no tiene nada que ver con lo que nosotros creíamos que era la intención. Pues vos ves un bello paisaje, como por ejemplo la noche estrellada de Van Gogh, y decís, ¿qué tipo extraordinario el que pintó este cuadro? ¿Qué persona tan agradable debe haber sido? O probablemente qué cosa tan extraordinaria lo debe haber inspirado para pintar esto. Y probablemente no sea tan así como uno está pensando cuando interpreta una obra. Entonces, este mismo pensamiento puede haber en una obra musical, puede haber en una obra literaria, y eso es lo que vamos a tratar de develar en el lado B de la creación. Un título que está más bien relacionado a lo analógico. ¿Por qué? Porque el lado B era los tocadiscos, los discos, los vinilos, que ahora de nuevo vuelven a estar de moda y pueden tener una idea la gente de qué se trata. Los cassettes tenían un lado A y un lado B. Totalmente. Lo mejor estaba probablemente del lado A o lo principal, y por ahí el relleno te lo ponían del lado B. Bueno, vamos a ir a ese lado B a ver qué sucede con esa historia. Y no sé si te diste cuenta, pero me parece que lo tenemos que unir a las acciones paranormales de este bloque tuyo, de este micro aquí en Tan Lejos Tan Cerca. Venís en una semana que es tremenda. ¿Estoy errado si te digo que en esta semana se cumple el aniversario de la publicación de Revolver y de Help? No estás errado para nada. Justamente estamos en vísperas de las dos obras, de Help de los Beatles y de Revolver. Y justamente el Revolver lo vamos a traer a colación hoy, porque justamente en ese álbum hay un par de temas en donde, en realidad dos temas específicos de ese álbum, en donde se introdujo una novedad que los Beatles prácticamente fueron los precursores en eso. Ajá. Y que fue hecho, ya lo vamos a ver de qué manera, que son ciertos mensajes que se atribuyeron de naturaleza satánica, de naturaleza esotérica,
Pero vamos a ver. O sea que Yuya no fue la única. Yuya no fue la única cuando se le descubrió ese audio pasado al revés que decía algo de Pelé, creo que decía. Bueno, estamos en un contexto muy fuerte con respecto a Yuya. Con 63 años volvió a presentarse. Cierto. E hizo algo que ningún cantante pudo hacer en la historia: cantar 2 temas a la vez. Mientras ella estaba cantando 2 temas a la vez. Explíqueme eso. Porque ella estaba cantando el tema Hilarie, pero a la vez estaba cantando Croqui Croqui, ese sapito feo que sin parar. Si usted lo vio el video, lo voy a ver. Va a entender. Lo voy a dejar con esa. No, yo agradezco que me abras ese horizonte, porque no había. 2 temas a la vez estaba cantando. Yo tengo que Hilarie y el Croqui Croqui, famoso tema de ella, Croqui Croqui. La vigencia de Yuya. Impresionante. Yo amé a Yuya, quiero que lo sepan. Cicatricure funciona, ¿eh? Sí, funciona. Sí, porque esa piel. Sí, funciona. Sí. Bueno, eso es más o menos de qué se va a tratar esto. Y bueno, como para comenzar, quiero comentarte que cuando me vino la idea de hacer este ciclo, me compré una máquina. Una máquina que es una máquina. Sí, una máquina, una de tantas, que es una máquina receptora de mensajes. Pues sí, es un contestador automático, me dirías vos. O es un teléfono, un celular. Entonces, uno de los primeros mensajes de manera extraordinaria, ¿no? Porque es como que el universo sabe que estás por empezar algo y actúa a favor o actúa en contra. Y recibo un mensaje que lo vamos a exponer, no sé si los muchachos ahí lo tienen al mensaje que hemos recibido. Apa. Y vamos a escucharlo, claramente, tiene que ver con el tema que voy a hablar ahora. ¿Lo tenemos? A ver, vamos a escuchar. Opa. Oa tu voz los aleonos, Oa tu hijos clalaje. Sobre Nico tu los clalaje. Indescifrable, ¿verdad? Indescifrable. Si alguien puede decirme qué es lo que está queriendo decir ese mensaje, pues le vamos a pedir que llame a la radio. Botellita de Jerez por las dudas. Botellita de Jerez y, ¿cómo se llama? Lo que se usa en agosto para alejar ruda, mucha ruda. De todas maneras, al final del programa, en los últimos minutos, vamos a develar. Sí, perfecto, me ha perturbado. Sí, yo sé, mucha gente en este momento ha escupido el mate y el mate cocido. Sí. Se lo ha volcado encima, porque fue choqueante. Cuando yo puse la máquina y lo escuché... Es tremendo. Me remonta a Viajando hacia el Este, por ejemplo, pero no quiero entrar. Tengo miedo. Prefiero que esto sea tratado en el momento que vos lo nosotros hemos hecho con la producción de la radio un trabajo hercúleo, con el perdón de la palabra, y hemos logrado descifrar lo que dice, con la compra de otra máquina. Ahora, el que me vendió las máquinas se hizo la guita. Sí. Dice que las tenía desde no sé qué año que no las podía vender, pero me vendió la máquina que recepta los mensajes. Onda corta, onda larga, se ve, ¿no? Claro. Debe ser radio, ¿vos sabés? Debe ser una radio. No, digo, puede tener esa habilidad. Por ahí uno no conoce tanto y compra cualquier cosa. Y otra máquina que los traduce. Es muy bueno. 2 máquinas. Sí, y no es ChatGPT. No es Chat. No. Yo quiero aclarar algo con respecto a esa cosa que dicen que anda dando vuelta que se llama inteligencia artificial. Sí. Acá no hay nada de inteligencia artificial, nada contra natura, digamos así, si usted me permite la expresión. Por favor. Usted es analógico. Exacto, yo soy analógico todavía. No quiere decir que no reconozca la tecnología, pero vamos a ceñirnos a lo analógico, porque esta historia que voy a contar ahora y de lo que vamos a charlar pertenece al mundo de lo analógico. Y me parece que vas a comenzar con algo que realmente es inherente a vos. Sí, es inherente como muchas otras cosas, pero esto, a los efectos del programa de hoy, es inherente. Yo creo que sí. Tiene que ver un poco con los Beatles, pero no tal vez específicamente con los Beatles, porque voy a hablar de un personaje que vivió a fines del siglo XIX, mediados, fines del siglo XIX. Siglo importante, si lo sabes. Sí, 1800, lo vamos a situar entre fines del siglo XIX. Más o menos el tipo nace en 1875,
y fallece en 1947, o sea, que tuvo esa cosa intermedia de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Por qué fue importante este tipo? Este tipo se llamó Aleister Crowley. Aleister Crowley. Lo vamos a traer a este primer programa porque ha tenido una influencia este personaje, un personaje muy pintoresco y muy extraño, y tuvo mucha influencia en ciertos ámbitos del rock y en ciertas obras del rock, y lógicamente en una etapa muy importante de la historia de la música, una etapa de disco que fue nada más y nada menos que Sgt. Pepper de los Beatles. Aparece el señor Aleister Crowley en la tapa como uno de los tantos personajes que fueron incorporados en ese collage que armaron, Sí. que lo que trataba de generar esto era una representación de la época, de las influencias que tuvieron ciertos personajes en los Beatles y en la época. Es decir, hay un contexto histórico. Y se han hecho estudios de por qué eligieron poner a uno y a otro, por qué sacaron a otros personajes. Por ejemplo, a último momento lo sacaron a Hitler y a Jesús, por una cuestión de evitar problemas, digamos, y dejaron a otros como James Dean, Marilyn Monroe. Bueno, este muchacho, Aleister Crowley, lo ubicaron en la zona superior hacia la izquierda, es el segundo. Sí. Se lo puede apreciar al personaje ahí. Y ya les voy a contar quién fue esta persona y por qué lo terminan colocando en ese lugar. El hecho de que esta persona haya estado ahí generó o disparó un montón de interpretaciones que, sumado a otras cuestiones relacionadas con cierta mitología o cierta fantasía sobre los Beatles, tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Perfecto. Y tiene que ver con el mundo de lo esotérico, con el mundo de lo satánico probablemente. A la miércoles. Y vamos a develar si fue así realmente. Muy pocas veces ligado, creo yo, y yo nunca lo escuché, Beatles ligados a algo así. Nunca escuché ningún tipo de informe, ni documental, ni nada como lo que vas a mostrar hoy. Perfecto. Yo, de todas maneras, va a ser interesante, si vos querés que lo dejemos para un segundo bloque, si vamos a escuchar un poquito de algo. Y aparte que la parte musical también tenés que contar que vas a, en este micro, sí, hay algo importante. Hoy he traído los temas de los Beatles que están relacionados al tema de hoy, que tienen supuestamente unos mensajes pasados al revés, que se interpretó en esa época que tenían mensajes satánicos, que tenían mensajes relacionados a la teoría, esa ridícula teoría de Paul está muerto, que fue una teoría que nació de una joda universitaria, se trasladó a un programa de radio en Detroit en el año 69 y de ahí se desparramó como reguero de pólvora. Wow. Y llega hasta los días de hoy esa teoría de que Paul McCartney había fallecido en un accidente de auto en el año 1966 y que había sido reemplazado por otra persona. No vamos a dar datos tan estrictos, ¿sí? Porque pero otra persona fue reemplazado, que es supuestamente el que lo reemplaza hasta el día de hoy. El Paul que hoy vemos que es tan exitoso, que es tan genial, no es Paul McCartney, según esa teoría, sino que es su reemplazante. El que grabó 666 con Michael Jackson sería ese hombre. Todo lo que vos escuchaste después del 66. Después del 66 en adelante no es Paul McCartney, que muchos dicen incluso que qué bueno que haya muerto el verdadero Paul McCartney, porque es genial. Tipo ¿Cómo habrá sido el otro? El otro no tenía nada que ver, así que bueno, estas cosas que han alimentado una cultura y un folclore popular. Wow. Que está ligado a los mensajes supuestamente satánicos y pasados al revés, como el mensaje que hemos escuchado recién, está ligado de alguna manera a todo. Hay un hilo conductor entre esta persona, Aleister Crowley, los Beatles, otras bandas de rock y cantantes de rock, estrellas como por ejemplo Ozzy Osbourne y David Bowie. Y nada más y nada menos que el señor Jimmy Page de Led Zeppelin, que ese es el más grosso, el más, digamos, influenciado o el más conectado con este tipo que se llamó Aleister Crowley,
que lo vamos a desarrollar en unos breves instantes, mi querido Nacho. Perfecto, continuamos. ¿Y qué vamos a escuchar? No sé cuál es el tema, he pasado una serie de temas para que lo coloquen los muchachos en el orden que les guste, pero básicamente son los Beatles, y un tema Beatle que tiene que ver con estos mensajes. Vamos. El lado B de la creación. Muy bien, en Tan Lejos, Tan Cerca, hoy estamos compartiendo el primer episodio de este micro que la verdad que no salgo de mi asombro con todo lo que nos ha mostrado Fernando Daoud en esta introducción, en esta primera parte, con todo lo que nos ha relatado. Y queremos continuar, Daoud. Sí, es como un tobogán enjabonado esto, porque uno se sube. No voy a repetir lo que me dijeron por... No, tratemos de esas voces. Vos sabés que el misterio y lo esotérico ha inundado el estudio, acá hay unas ondas raras, y allí en la cabina están pasando cosas detrás. Sí. Están, no voy a decir más. Están haciendo rituales para ver la cosa. Sí, no voy a decir más. Perfecto. Me pone nervioso. Bueno, escuchamos un tema que se llama Helter Skelter, que se le atribuye ser el primer tema, ahí nace el heavy metal, supuestamente. Es muy fuerte lo que me estás diciendo. ¿Me lo estás certificando, Fernando? Te estoy certificando que... Para mí sos mi sinónimo de los Beatles. Incluso se lo comentaron al reemplazo de Paul McCartney, a Fake Paul, se lo comentaron, y él dijo, me voy a hacer cargo de esa atribución. Dice, me gusta ser el que originé el heavy metal. En realidad fue una humorada que salió así dentro de esa cosa de experimentación que tenían, que los llevó a ser lo que fueron y lo que son. Tipos que tenían una amplitud, una cabeza tan abierta que podían experimentar con todo y absorbían todo lo que los rodeaba, y bueno, era un estimulante creativo eso para ellos. Entonces Helter Skelter fue una especie de humorada o experimentación, como todo lo que hacían, y derivó nada más y nada menos en inspirar a Charles Manson en los asesinatos de Sharon Tate. ¡Wow! Este dato es totalmente documentado también. Totalmente documentado, el mismo Charles Manson Tus investigaciones, cuando te topaste con esto, ¿qué sentiste? Y sentí que me parece que estaba loco Charles Manson, pero bueno, tiene que ver con lo que hablábamos al principio, en el inicio del programa, de que es el lado B de las cosas. Un tema que supuestamente la intención es ser algo experimental, algo cultural, algo artístico, termina inspirando o generando cosas que ni siquiera el mismo artista esperaba que sucedan. Dios mío. En este caso no sería específicamente lo que hay detrás de la creación, sino lo que provoca la creación, que también lo vamos a hacer ingresar dentro de la idea del lado B de la creación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tiene que ver con lo mismo. Para mí inspira a Nirvana a hacer... Hay un tema que se recontra zarpa en el disco Nevermind, que digo yo, entonces Kurt Cobain escuchó el tema de Helter Skelter y quiso hacer algo similar y subir un poco la vara. Bueno, vos sabés, suena así súper descontrolado. Vos sabés que cuando vos construís la escalera y haces el primer escalón, hay que llegar a un techo. Siempre está el que quiere seguir haciendo más o mejor o distinto del que hizo el anterior, pero no nos olvidemos de dónde empieza todo. Sí, entonces el iniciador, dato que no tenía, el precursor de ciertas cosas, no debe ser nunca menospreciado ni dejado de lado, porque no sé qué sucede con la creación, pero tarde o temprano siempre se da una vuelta, siempre se vuelve a la base, siempre se vuelve a lo que originó las cosas, porque dentro de ese camino creativo me da esa sensación como que el ser humano se pierde por hacer cada vez algo mejor o cada vez algo más innovador o distinto. Es decir, pero ¿cuál era la idea de hacer tanta cosa o tan distinto o tan lo que sea? Entonces se vuelve automáticamente y curiosamente a lo simple. Y resulta que lo simple por ahí no fue tan simple, porque ¿qué tiene de simple esta experimentación? Pero bueno, hay una explicación siempre de las cosas. Todo esto que hablábamos de los mensajes satánicos y de las cintas pasadas al revés de los Beatles en ciertos temas, surge de una casualidad.
de una casualidad. ¿Cuántas cosas en el mundo artístico surgen y en la historia del hombre? Totalmente. Que han sucedido de pronto un accidente, ¿sí? Termina siendo una tremenda creación. Exacto. Bueno, este es el caso. Los tipos terminan siendo precursores o, no digo iniciadores porque debe haber habido algún antecedente por ahí cerca, pero donde reúne la mayor trascendencia toda esta historia por ser quienes lo utilizaron oficialmente, fueron los Beatles. Le pasa a John Lennon que volviendo a su casa se lleva un máster de lo que había estado grabando esa tarde, sí, y pone la cinta porque le vamos a contar a la gente, sí, que no sabe de estas cosas. Eran cintas magnetofónicas, sí, que tenían un mecanismo de reproducción que se colocaba un carrete en un lado, en el otro, de cierta manera. Lennon se había fumado aparentemente algo ese día, como solía ser en la época esa de, sí, experimentación con el LSD, el cannabis, etcétera, sí, y sin querer puso la cinta al revés en su magnetofón, en su casa. Y la cinta empezó a reproducir una serie de sonidos ininteligibles, extraños, que a Lennon, con la amplificación de su estado, le voló la cabeza. Dijo, ¿qué es esto que estoy escuchando? Para él fue Beethoven a la décima potencia. Pero además una cosa rarísima y súper psicodélica, y estaban buscando sonidos psicodélicos, y dijo, ¿qué es esto, por favor? Se fue corriendo literalmente de vuelta al estudio y le dijo a George Martin, loco, mirá lo que acabo de descubrir. Y George Martin dijo, sí, bueno, la pasaste al revés a la cita. No, pero yo quiero ese sonido. Veamos qué podemos hacer con eso. Y ahí es donde empiezan a meter ciertos fragmentos o cintas pasadas al revés, ¿sí?, en cierto tipo de canciones, hasta que uno, por ahí, interpretó que en una de estas canciones estaban mandando mensajes satánicos o estaban diciendo frases como, por ejemplo, Paul está muerto, o enciéndeme hombre muerto, y cosas así, ese tipo de mensaje, y eso sumó a la teoría conspirativa de el Paul está muerto. De eso tomaron estos pibes en una universidad en Estados Unidos en el año 69 para decir, ahí están los indicios, ahí está la prueba de que Paul murió, y ellos mismos nos están dando las pistas, sumado a otras pistas como la tapa del álbum Abbey Road, como la tapa de que ya hemos mencionado, el álbum Sgt. Pepper. Bueno, toda una serie de coincidencias que si yo te las digo, vos me vas a dar la razón, pero si no, es una casualidad, o sea, no es que hay un mensaje ahí. Bueno, con la música pasa más o menos lo mismo, con los sonidos pasados al revés. Si yo te digo que esa cosa que te estoy haciendo escuchar, cuando la reproduzca correctamente, va a decir, Nacho es un ser bello y espiritual, vos vas a estar convencido que eso dice la cinta pasada al revés. Lo de espiritual lo podemos dejar. Claro, bueno, esto que te estoy diciendo tiene un nombre que, si me permites ver el machete, porque no me acuerdo de todo. Aparte todo el material que trajiste es preproducción tremenda que este sistema se llama backmasking. Claro, como poner una máscara al revés, por eso son los sonidos dados vuelta, que son los mensajes invertidos. ¿Estamos? Esa cosa de inducir una interpretación de algo que literalmente por ahí no existe, se llama pareidolia auditiva. Pareidolia auditiva. Es que yo te induzco a vos, o te digo de antemano lo que vos vas a escuchar, entonces cuando vos lo escuches, vos lo vas a escuchar a eso. Sí. Bueno, ¿cuántos estafadores no han utilizado técnicas similares? Sí. Bueno, yo por ejemplo, la cinta esta que hemos recibido. Escuchá, claro, dice acá, los pitufos invadirán el mundo. Exacto. Y vos empezás a reconocer. Eso dice la cinta. Entonces cuando yo te la pase, vos, ¿en serio dice los pitufos? Nada que ver. Y si yo te cambio y te digo otra cosa que dice esa cinta, vas a escuchar también eso, probablemente. Bueno, eso se llama pareidolia auditiva, que es lo que sucedió en estas famosas cintas de los Beatles pasadas al revés. En muchos casos fueron obra de la casualidad,
no es que dice eso, pero ahora que yo te lo dije, vos vas a estar esperando escuchar y probablemente lo escuches. Todo esto aumentó o colaboró a hacer cada vez más grande y más, entre comillas, fundamentada la teoría de Paul está muerto, porque dice, es verdad, lo dicen ellos en las cintas estas pasadas al revés. Wow. Bueno, esto fue una gran cosa. ¿Y qué tiene que ver Aleister Crowley en todo esto? Sí, me quedé con esa intriga. Aleister Crowley tiene que ver porque este tipo fue el que inspiró a muchos contemporáneos y muchas bandas y artistas de las décadas que siguieron a adentrarse en una teoría que era el fundamento de su movimiento, entre comillas, religioso. Este tipo generó un movimiento religioso, ¿sí?, que fue desde la cuna considerado, ahí lo tenemos, míralo, un personaje total. ¿Sabes cómo le decían a Aleister Crowley? ¿Cómo le decían? Le decían la bestia 666. ¿Sabés quién le puso la bestia como apodo? ¿Quién? Su madre. Sí, claro. Si ya tu vieja te dice bestia... Bueno, sí, en alguna ayuda de matemáticas... lo que pasa... puede suceder, pero ¿por qué? La bestia 666. Porque el tipo entró en una vorágine de ser contrera y de ser rebelde... en todo lo que tenía que ver con el aspecto religioso, con la concepción de la vida. Era un monstruo literalmente para la familia, porque la familia era una familia conservadora religiosa. Entonces, este tipo que estaba en contra de todo eso, se puso en contra de todo eso, genera un movimiento como espiritual, fundó incluso hasta una secta. Apa. Pero no una secta satánica específicamente, sino una secta que estaba basada en una frase que es característica de este movimiento que él generó, que decía... ¿Qué le pasó a Boca? No llegó a decir qué le pasó a Boca, porque vos sabés que gracias a Dios no vio ningún partido de Boca, porque si no hubiera preguntado, estoy seguro. Él decía una frase, o fundamenta su postura, digamos, su movimiento, en una frase que decía... Haz tu voluntad, será toda la ley. Es una especie de la fuerza de la voluntad, que tu única ley es la fuerza de tu propia voluntad. Es un individualismo extremo, sí, que lo complementaba con el amor es la ley, el amor bajo la voluntad. ¿Estamos? O sea, fíjate vos, innovador, ¿por qué? Porque al salir de un seno donde se reconocía el amor, el poder, la felicidad en Dios, que un tipo así diga, no, vos sos tu propio Dios, vos sos el que generás lo que te va a pasar, lo que te pasa, era totalmente disruptivo, era totalmente provocador. Sí. Entonces un tipo así, ¿cómo no va a generar admiración o seguidores? Más que nada en el mundo del rock posterior, ¿no es cierto?, en la década del 60, que lo tomaron como una especie de modelo de rebeldía fundacional. Bien. ¿Sí? Por supuesto que están las malas interpretaciones que lo llevaron para el lado de lo satánico, pero en realidad no tuvo que ver. Como un anticristo. Claro, pero Aleister Crowley no era satánico, ni satanista, ni mucho menos, sino que lo tomaba Satán, si es que lo consideró en alguna oportunidad, como el ángel rebelde, o sea, como el espíritu de la rebeldía a Dios, pero no como la maldad, lo maligno, ¿entendés? Sí. El que estuvo muy influenciado y quedó loco con este tipo y con el movimiento que generó Aleister, fue Jimmy Page, como te había comentado, de Led Zeppelin. Llegó al punto, Jimmy Page, de comprar la casa donde había vivido Aleister Crowley en Edimburgo, en Escocia. Es una tremenda mansión victoriana que queda pegadita al lago Ness. Y Jimmy Page se la compró, no sé si vivirá hoy ahí, pero la compró por este tipo. O sea, quería tener la casa que había sido de él. Tiene todo lo que las obras del tipo, ha publicado los libros de él y se ha revelado como un fanático total de Aleister Crowley. Ahora, fíjate vos el hilo conductor, ¿no?
Iron Maiden, pasamos a la década del 80. Sí. 666, The Number of the Beast. Sí. El número de la bestia tiene una referencia a Crowley. Y uno la pensando, bestia. bueno, uno Pues sí, chico, yo me quedé viendo la profecía, digo, bueno. No, el número de la bestia, 666, The Number of the Beast, es la bestia 666, que era como le decían a Aleister Crowley. ¿Te das cuenta el hilo conductor? Bueno, también Ozzy Osbourne ha hecho una canción y le dedica un párrafo a Crowley, le dice cosas a Crowley. David Bowie también, hay un tema que habla de Crowley. Y los Beatles, antes que todos estos, lo colocan como referente en el álbum Sgt. Pepper, como te comenté al principio del bloque. Una figura importante para ellos. Como importante para ellos. Ahora, ¿era realmente tan importante para ellos? No lo sé. Si querés lo vemos en un ratito. No sé si estamos con tiempo. Estamos con tiempo, Fernando bueno, Daoud. Lo dejamos ahí, te cuento. Dale, ¿sí? por como favor. para cerrar. ¿Seguimos escuchando Beatles? Sí, vamos a escuchar Rain, Lluvia, que es el primer tema donde Lennon empiezan a colocar temas, cintas pasadas al revés. Le voy a prestar del álbum Revolver. Mucha atención. Vamos. El lado B de la creación. Qué bárbaro, ¿eh? Lo que escuchamos recién, Fernando Daoud, en la parte final me guiaba Fernando para poder escuchar. Y lo que más me sorprendió de estas voces que se escuchaban, esta voz que pertenecía a... Esto es el tema Rain, sí. Canta John Lennon, John Lennon. La voz principal. No perdía musicalidad. No. ¿Cómo debe ser que lo laburaron para poder hacer y después que cuando lo pongan al revés, saber que está musicalizado? Y después lo continuaron haciendo esa técnica, viste, en otros temas y bueno, y el top de la experimentación por parte de Lennon fue un tema que está en el álbum blanco, que se llama Revolution 9, que no es una canción convencional, es un collage de sonidos muy psicodélico, donde supuestamente en el medio de todos esos quilombos de sonidos que se escuchan, dice Paul está muerto. Entonces de ahí supuestamente esto, más como te contaban los otros elementos, pero viste que hay como un hilo conductor de todo esto que yo te acabo de totalmente. Lo que hemos estado todo lo que estás relatando en el día de hoy. Y cómo la influencia de este muchacho que hemos estado haciendo referencia ha llegado incluso hasta nuestros días. Y cómo termina en una tapa del disco de los Beatles más famoso de la historia. El precursor, el que dio vuelta toda la manera de grabar, la manera de concebir un álbum. Es tomado como el primer álbum conceptual, el álbum conceptual por antonomasia, y el arte de tapa. Recién hablábamos fuera del aire de lo que significaba la importancia del arte de tapa. Del arte de tapa. No solamente con lo que te encontrás, sino el poder desplegar todo lo que había en un vinilo. Exacto. Y que hay obras que son realmente increíbles. Exacto. Después vino el CD y ojo, los cassettes también no eran menos. Yo he dado vueltas cintas de cassette para escuchar mensajes subliminales. Los he dado vuelta. Ahora nosotros allá arriba, en la fila de arriba, el segundo de la izquierda, el muchacho de quien estamos hablando. Ahí está, sí. Aleister Crowley. Un ícono de la cultura pop sin querer, porque lógicamente en su época no existía la cultura pop. Estaba casi naciendo cuando murió, año 1947, estaba ahí en vísperas de empezar todo el movimiento del rock y todo lo que siguió, ¿no es cierto? Pero este tipo se murió sin saber lo que había provocado. Increíble. Realmente. Provocado en algunos casos de manera directa, como es el caso de Jimmy Page, ¿sí? Y de manera indirecta y acá voy a revelar lo que habíamos hablado al principio. ¿Era Lennon fanático de este joven, Crowley? No lo era. Era simplemente, entraba dentro de las generales de la curiosidad de un Beatle.
Eran tan curiosos y leían tan de todo un poco y buscaban inspiración en lo que venga, en todo buscaban una inspiración, sobre todo en estas cuestiones tal vez esotéricas y extrañas. Y cuando Lennon tiene acceso a la historia de este tipo y más o menos empieza a ver de quién se trataba, cómo le interesaban todas estas cosas, lo termina decidiendo y proponiéndolo él para que integre parte del álbum, ¿sí? De la tapa del álbum Sgt. Pepper. Así que así llega Ashley Crowley a la tapa de Sgt. Pepper, de manera casual, de manera, no sé si aleatoria, no diría eso, pero tuvo... No, me parece que de alguna u otra forma lo ha impactado. Porque este tipo fue muchas cosas. Fue ajedrecista, fue montañista y también fue espía de la corona británica. O sea, tiene una historia tan rica que los invito... No creo que te gane a vos en labores. No me lleguen el talón. Parrillero no fue. Parrillero no fue. Sí. Pero yo los invito a que lo investiguen, lo lean. Aleister Crowley. Señoras y señores, se lo dejamos como inquietud. Lean la historia de este tipo, que es fascinante. Es interesante. Sí. Es fascinante. Gracias por como ha sido interesante, yo creo que estamos llegando, ¿no es cierto?, casi al final. No, ¿cómo que al final? ¿Querés más? Pero por favor. Has quedado con la boquita. No traje un elastiquillo. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Sí, en medio de vidas espirituosas. Sí, he escuchado esa frase. Vos sabés que me haces pensar mucho en esto de las influencias. Sí. Y te lo ruego, te lo pido. Alguna vez, cuando te quede decir, che, ya elaboraste un montón de cosas, pero esto que hiciste, ¿sabes a quién me hiciste pensar? ¿A quién me recordaste? ¿A quién? A Charles Bukowski. ¿Ah? Por su influencia con a Michael Hutchence de INXS y a Bono de U2. Sí, puede ser, ¿no? Como me contaba lo de Jimmy Page, todos los artistas, y el mismo Fito Páez. El mismo Fito que Páez. hace un tema inspirado en Charles Bukowski. O sea, la influencia de estos tipos que, la verdad, y vos, si vos lo ves a Bukowski, claro, lo apodaron como el poeta sucio. Exacto. Y me parece que un bloque, una historia contada por vos en el lado B va a ser espectacular también, ¿no? La vamos a estudiar, pero ya está anotada ya. Anótelo. Yo quiero también decirle que están abiertas todas las vías, incluso endovenosa. Sí. No detallemos más. Para que el que quiera mandarnos información y quiera darnos data para que nosotros lo charlemos acá en este bloque, que estamos totalmente receptivos a esa idea, así que en el micro de Fernando, el lado B. En este micro de un micro. De la creación. Sí, si querés, podemos escuchar un temita y hacemos el cierre en el bloque. Por favor, vamos. El temita a criterio de la producción. Ahí está, por favor, que van a elegir muy bien siempre. I'm so tired, I haven't slept a wink. El lado B de la creación. El lado B de la creación, con Fernando Daoud, aquí en la radio de la UNCA, en la 100.7. Fernando, no puedo dejar de agradecerte este momento tan espectacular y que voy a estar esperando con ansias para cada viernes. Y te quiero contar algo. Las ideas, los aportes que van a poder hacer los oyentes lo podrán hacer también cuando estén a través de YouTube viendo, porque la producción la está trabajando para poder subirlo. Así es. Veremos que pueda estar en las redes sociales, pero a través de justamente YouTube, nuestro canal. Sí, están todos invitados porque siempre va a haber algo que le interese a alguien. Che, hablen de tal cosa, o no hablen más, o váyanse.
o pasen otra cosa. Bueno, eso no le vamos a dar pelota, pero sí a la sugerencia Román Riquelme, andate, no sé qué suma para el programa, yo pero... no tengo nada que ver, o sea, que sea hincha de Boca no me hace que tenga un contacto con Riquelme. Y que Dios se lo pague. Que Dios se lo pague. Vamos a llegar a una parte muy importante, porque este programa, mejor dicho, este micro en Radio Universidad, aquí en Tan Lejos, Tan Cerca, tuvo un comienzo que a mí me perturbó. Sí. Y desde el disco Magia, ya me voy a acordar el nombre del disco de una brasileña muy famosa que ya la hemos mencionado, que no me asombraba tanto a la hora de escuchar esto que hemos escuchado, que Fernando Abud va a presentar. Hemos recibido un mensaje satánico, probablemente, un mensaje de otra... Del más allá dijiste, o del más acá. O del más acá no se sabe a ciencia cierta porque no te dice la distancia del mensaje. No hay un mapa. No tiene como una especie de regla, te dice está de acá 2 metros o está... puede ser atemporal también. O como lo que sucede con lo que enseñan en Interestelar. Ah, ¿te acordás? Sí, exactamente. Dimensiones. Todo puede ser. Dimensiones. Dejando de lado de dónde viene, cómo viene, lo que es importante es el mensaje. El mensaje y ver qué... Ahí llegó otra vez. ¿Qué quiere decir? Ahí llegó el mensaje. Sí. Bien, vamos por favor a pasarlo de vuelta, Gustavito. A ver. Oa tu voz los aleonos, clare. Oa tu hijos, clalaje. Sobre Nico tu glos, clalaje. Me da miedo. Sí, es para temer. Creo que hace alusión a un laboratorio. Bueno, ahí. pero... bueno, pero el tema... ¿Qué es el tema? Un periodista. El tema... O un médico, puede ser un médico. Vos sabés que uno le tiene miedo a lo desconocido, pero cuando lo conoces ya es otra historia. O sea, el miedo es a lo desconocido, por empezar. ¿Estamos? A mí me impactó cuando lo escuchamos en el comienzo de el lado B de la creación. Me gustaría mucho que esto se pueda esclarecer, Daud. Lo vamos a esclarecer y con esto vamos a decir hasta el próximo viernes. Sí. Con esto me voy a despedir y voy a dejar las interpretaciones, voy a dejar, digamos, los efectos de esto que vamos a develar para el oyente, ¿no es cierto? Vean ustedes qué hacen con esta información. Antes de ese audio, por favor, quiero estrechar tu mano. Sí, porque tal vez estamos por recibir un mensaje muy fuerte, que por ahí quiera romper esta unión. Bueno. Pero no lo logrará. No lo logrará. Vamos con esta mano que te extiendo, queremos todos acá, Gustavo, Miguel, Manolo, todos, te queremos agradecer por este momento apoteótico que nos estás haciendo vivir. Estuve pensando una cantidad importante de epítetos para soltar sobre vos, pero creo que los que te conocen me van a querer discutir cada uno de ellos. Sí, va a haber gente que no va a estar muy de acuerdo. No, el agradecido soy yo, estoy muy feliz de volver y estoy seguro que la vamos a pasar muy bien. Totalmente. Ojalá que les guste a la gente. Como hoy mejor también. Y que nos apoyen, si les gusta, por supuesto. Estamos en Maipú 428 creo que estamos, ¿no? 420, ¿no era? 420. Estás todos los días acá y no sabes la dirección. Sí, por ahí. Ando en muchas direcciones. Hay muchas energías, es que hay muchas energías negativas, ¿no es cierto? Bueno, mi hermano, muchas gracias. Por favor. Va a ser hasta el próximo viernes. Gracias a todos los que se han prendido en esta aventura, esta nueva aventura. Y vamos a develar qué es lo que dice ese mensaje pasado correctamente. A ver. Deja el alcohol, Gustavo Quinteros. Deja el alcohol, Jorge Gustavo. El alcohol no es la solución, Gustavo. El lado B de la creación. Radio Universidad Nacional de Catamarca presenta El lado B de la creación. ¡Cálmate! Un espacio conceptual e interdisciplinario. Exploramos las intersecciones más oscuras, extrañas e insólitas del arte universal. Música, literatura prohibida,
cine bizarro y fenómenos paranormales, espirituales o de ufología. Con erudición, misterio, ironía y humor absurdo. Me sube la presión. Todos los viernes, desde las 17 horas, en medio de Tan lejos, tan cerca. Con la conducción, análisis y determinación de Fernando Gustavo Daud. Y vamos por Gloria. Por la 100.7 Radio Universidad. El lado B de la creación.